There is a passage in Luke's Gospel chapter 15 that came to my mind. Hay un pasaje en el Evangelio de Lucas capítulo 15 que viene a mi mente. Now we all know Luke chapter 15. Todos conocemos Lucas capítulo 15. It has 3 parables. Hay 3 parábolas. And you'll notice in these 3 parables there are many similarities. Notarán que estas 3 parábolas tienen muchas similitudes. The first one, La primera, there is rejoicing. hay gozo. When I look at Luke's Gospel chapter 15 and beginning at verse 6, Vamos a ver we find the woman saying, encontramos rejoice with me, a la mujer que dice, regocijaos conmigo, alegraos conmigo, because she had found the lost coin. porque ella encontró la moneda perdida. And then in the final parable, Y luego en la parábola final, you find gladness and celebration because the lost son had returned home. encontramos alegría, regocijo, porque el hijo pródigo está regresando al hogar. So there is rejoicing. Hay gozo, regocijo. But please note something here. Pero nota algo especial aquí. Rejoicing did not come by chance. El regocijo Rejoicing did not happen or result by chance. El regocijo no resulta simplemente de la posibilidad o de la nada, sino que hay un motivo. Note what we find in the 3 parables. Nota lo que encontramos en las 3 parábolas. There is someone missing or someone lost or something missing. Alguien está perdido, algo está perdido, algo está perdido. And in the case of the first parable, Y en las 3 parábolas, it talks about the 100 sheep. habla de las 100 ovejas. And just one was missing. Solamente una está perdida. In the second parable, Y en la segunda parábola, 10 coins, 10 monedas, one missing. una está perdida. Now I ask the question, Ahora les hago una pregunta. how did the shepherd know that one sheep was missing? ¿Cómo el pastor sabía que una oveja estaba perdida? How can you tell if you have 100 and one is missing? ¿Cómo puedes saber si tienes 100 y una se ha perdido? You know how he knew? ¿Sabes? He would account and would take note of the sheep on a daily basis. Él escucha, él conoce a sus ovejas, él sabe dónde están. Likewise, the woman knew she had one coin missing. Al igual que la mujer que sabía que había una moneda perdida. You know what this is all about? ¿Sabes de qué se trata? This is what we call redemptive membership review. Esto es lo que se llama un método redentor. Redemptive membership review happens when we as pastors and leaders and lay persons take an interest in one another. Este método redentor de saber dónde está la persona ocurre cuando hay miembros, pastores interesados. And when we have that interest in one another, we will notice that somebody is missing. Y cuando hay interés en esa persona, sabemos que alguien está perdido. But note in the parables, Pero no en las parábolas. they are not only concerned with the fact that something or someone is missing, No solamente están preocupados por algo que está perdido o alguien que está perdido, but they go after. sino que van en busca de esa They que está go in perdido. search to find that missing one. Van en busca de aquello que está perdido. So what we saw on the screen today Así que vamos a ver hoy en la pantalla. is because people went after individuals Lo que vimos en la pantalla es que la gente está regocijando. and they found them. Los encontraron And there was such great rejoicing. y hay gran regocijo. But the Bible doesn't stop there. Pero la Biblia no se detiene allí. The Bible says there was great rejoicing in heaven. Dice la Biblia, menciona que hay gran regocijo en el cielo. So God and the angels, they rejoice when there is a missing soul that is found. Y los ángeles se gozan cuando hay alguien que está perdido y se ha encontrado. And this brings me to the final point. Estos son lo que dicen las parábolas. In each instance, Y en cada circunstancia, cada una de ellas, when there was that finding of the sheep, that finding of the coin, that finding of the prodigal son, cuando se encuentra esa moneda, ese hijo pródigo, esa oveja, there was such rejoicing. hay
realmente gozo. Now, you know what this is all about? ¿Sabes de qué se trata esto? It is necessary not only to find them and bring them back into the fold, No solamente hay que interesarse para traerlas al redil, but to keep them. sino retenerlas, mantenerlas. This is retention. Retención. And so I want to challenge you today Así que quiero desafiarlos hoy. in this short reflection. En esta corta reflexión We have a responsibility tenemos la responsabilidad not only to go after them, no solamente de ir a buscarlos, but to bring them in sino traerlos and to keep them in the body. y mantenerlos en el redil. And in the case of the last parable, Y en el caso de la última parábola, what do we see? ¿qué vemos? A father Un padre who lost one of his sons. que pierde pues a uno de sus hijos. He didn't have to count. No tiene que contar, There were only two. hay solamente dos. It was easy for him to recognize that one was missing. Fue fácil reconocer cuando uno estaba perdido. But the Bible tells Pero la us Biblia nos dice that he would expectingly look out, anticipating the time when his son would él return. estaba, dice la Biblia, expectante, observando cuando ese hijo regresara. And one day, Y un día, when he saw the boy in the distance, cuando vio al muchacho en la distancia, the Bible says he ran to meet him. la Biblia dice que corrió hacia él, He kissed him, lo besó, embraced him, lo abrazó, gave him a robe le dio un manto and a ring, y un anillo, signifying acceptance and restoration. indicando aceptación y restauración. But that's not all. Pero esto no es todo. He continued the relationship. Él continuó la relación. That's what I'm saying in my reflection today. Esto es lo que dice la Biblia, que es lo que debe ocurrir. The pastor, when he came and welcomed us at the beginning of this church, Cuando el pastor llegó y comenzó en esta iglesia, this church is about people, esta iglesia es acerca de la gente, not about things. no acerca de cosas. My brothers and sisters, Hermanos y hermanas, let's build relationships. establezcamos, hagamos Let's relaciones. form relationships. Relaciones en el hogar. Let's maintain relationships. Hagamos relaciones y mantengamos esa relación. And one day, Y un día, what a divine pronouncement cuando se haga el final anuncio, when our God will say, y Dios nos diga, well done, bien siervo fiel, good and faithful servant. ven buen siervo fiel, Enter into the joy entra en el gozo of my Lord. de tu Señor. That's going to be some rejoicing, Eso será un momento de some regocijo. celebration. Eso será un momento Let's único. celebrate the goodness Celebremos of God. la bondad de Dios. That's why we say in Enter America, Esto es porque Interamérica let's evangelize. está involucrado en evangelismo. Let's educate. Let's Hermanos, educate. Eduquémonos And let's serve the community. y sirvamos la comunidad. Bendiciones. Que Dios los bendiga. Thank you.